¿Estás yendo mucho al servicio, te encuentras con malestar digestivo y tienes diarrea? Igual te estás preguntando, ¿y qué puedo hacer en este momento? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué alimentos sí? ¿Cuáles no? Quédate a ver este vídeo. ¿Qué hacer desde el punto de vista nutricional si tengo diarrea? Es muy probable que todos en algún momento de nuestra vida hayamos tenido diarrea y se nos haya presentado la duda de qué comer en este momento. En este vídeo vamos a tratar de aclarar qué va a ser lo más conveniente desde el punto de vista de la alimentación y también vamos a dar ciertas recomendaciones y ciertas recetas para tomar llegados a este punto. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la nutricionista encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. La diarrea cursa con un aumento en la frecuencia de las deposiciones, siendo estas muy líquidas y en gran cantidad. La causa más frecuente suele ser, por un lado, la ingesta de alimentos que estén, en mal estado, en malas condiciones, una infección, algunos medicamentos o el estrés emocional. El estrés afecta mucho a nuestro sistema digestivo y por lo tanto también afecta a la frecuencia de nuestras deposiciones. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál fue la causa y evitar la exposición a este factor que nos está generando la diarrea. Es muy obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que indagar si hemos comido algún alimento que esté en mal estado o si hemos sufrido estrés en esos días anteriores o si estamos padeciendo una infección. Por otro lado, conviene saber que algunas veces no es conveniente cortar la diarrea, ya que es un mecanismo que tiene el propio cuerpo de eliminación de sustancias. Si hemos comido un alimento en mal estado, lo que quiere el cuerpo es quitárselo de en medio. Por lo tanto, a veces no hay que cortarla. Pero si duran más de 2 días y son fuertes, hay que frenarlas para evitar sobre todo la deshidratación. Para centrarnos en el tratamiento, la línea de trabajo debe ir dirigida a frenar la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Para ello, lo ideal es beber suficiente líquido durante todo el día a poquitos. Puede pasar que este agua no se retenga en el organismo y el sistema digestivo, como decimos, la elimine. Por eso, para que haya una mayor absorción, conviene añadirle siempre sales minerales. Estas van a ayudar a que se absorba mejor el agua. Añadir minerales es interesante, como os digo, van a ayudar a que se absorba más agua. Y por otro lado, cubrimos la segunda recomendación, que es reponer electrolitos. Para hacer esta bebida reponedora podríamos usar sueros, que se venden en una farmacia, por ejemplo, y que podríamos sustituir en casa de manera un poco más caserita, por si no podemos ni siquiera salir a la farmacia, por bebidas que tengan sodio, potasio, bicarbonato y glucosa. Porque si no, vamos a empezar a notar debilidad y cansancio, y más adelante la pérdida de peso, porque no estamos asimilando bien los nutrientes de los alimentos, ya que el cuerpo está eliminando muy rápido toda la comida y el agua que estamos ingiriendo. Os voy a indicar 2 fórmulas que podemos hacer en casa sin necesidad siquiera de bajar a la farmacia. Por un lado, podemos disolver en 1 litro de agua zumo de un limón. Podemos poner una pizca de sal y media cucharadita pequeña de bicarbonato. También hay que añadirle 2 cucharaditas de azúcar integral de caña, que no azúcar moreno. Para la segunda receta vamos a cocer en 1 litro de agua 2 tiras de alga kombu, como esta que os he traído aquí. Vamos a cocerla durante 30 minutos y le vamos a añadir media cucharadita pequeña de bicarbonato, media cucharadita pequeña de sal y 1 cucharadita sopera de azúcar integral de caña. Deberíamos tomar medio vaso cada 15 minutos hasta que notemos que se va frenando. Por otro lado, un remedio muy utilizado para cortar la diarrea es el agua de arroz. Para la preparación tendríamos que hervir 2 litros de agua en un cazo y añadir 3 cucharadas soperas de arroz blanco. Opcional también ponerle un trozo de unos 10 centímetros de alga kombu y dejar hervir 1 hora a fuego lento. Lo siguiente que tenemos que hacer es filtrar y beber el agua a lo largo de todo el día. Una vez que hemos frenado la deshidratación y hemos repuesto electrolitos, debemos ir metiendo los alimentos. Los primeros que van a ser los alimentos seleccionados van a ser alimentos hidratados, alimentos con gran cantidad de agua como los caldos de huesos, caldos de verduras o caldo de pollo. También podríamos poner alguna crema con mucha cantidad de agua también, es decir, alimentos hidratados y con poca fibra.
O bien también podríamos meter algún jugo de frutas. Lo segundo es ir introduciendo alimentos astringentes, como el arroz hervido, la patata hervida, es decir, alimentos que contengan gran cantidad de almidón, ya que esto va a ayudarnos a retener líquido. Esto le va a ayudar también a dar más consistencia a las heces. Otros alimentos que también podemos ir incluyendo son las zanahorias, el boniato o la calabaza, todos estos siempre cocidos. El alimento proteico que primero vamos a incluir es el pollo o el pescado blanco, y siempre mejor hervido o al horno. Pero olvidaros de ponerle especias o condimentos. Evitar, por otro lado, alimentos que puedan agravar la diarrea, como son los alimentos grasos, los alimentos con alto contenido en fibra o los alimentos muy condimentados. A medida que se vaya reduciendo el número de deposiciones y las heces vayan siendo cada vez más consistentes, podemos ir incluyendo otros alimentos, como alimentos fermentados, por ejemplo, los lácteos, como el yogur o como por ejemplo el kéfir, que son ricos en probióticos. Podríamos incluir también la manzana asada, ya que la manzana contiene un tipo de fibra que es la pectina. Es un tipo de fibra soluble que va a ayudar también a darle más consistencia a las heces. Poco a poco podemos ir metiendo más alimentos, como el huevo muy cocinado, como la pasta, pero yo aquí os recomendaría que fuese pasta de arroz o de arroz y maíz. Y lo último serían alimentos integrales. Como podéis ver, es una dieta bastante limitada. Es una dieta dentro de las que se engloban dentro de dieta blanda, pero en concreto es una dieta astringente. Desde mi punto de vista, también la apetencia de la persona es muy importante. Es decir, muchas veces en estos casos se nos despierta un poco el instinto animal que todos llevamos dentro y que nos ayuda a discernir lo que nos hace bien y lo que no. Entonces, en el momento en el que hayamos repuesto el agua, hayamos repuesto los electrolitos, podemos dejar un poquito guiarnos por nuestro instinto. En pocos días la diarrea irá remitiendo y podremos ir introduciendo más alimentos. Si no fuera así, convendría incluir plantas astringentes que nos ayuden a frenar o también podríamos poner probióticos o prebióticos. Precaución, en caso de no ceder, acudir al hospital, sobre todo si se trata de personas mayores o de niños pequeños. Estás comiendo, estás en el cine, estás en una fiesta y de pronto tienes una sensación muy fuerte de ir al baño. Te vas al baño corriendo y tienes diarrea. Pues quédate aquí que te voy a enseñar unos puntos para controlar esa diarrea. Bienvenidos a Physiolution, soy Rubén Sanz, tu acupuntor de confianza, y hoy te voy a hablar de puntos para mejorar tu diarrea y quitarte las ganas de ir al baño tan rápidamente. ¿Qué puntos vamos a utilizar hoy? Bien, vamos a utilizar puntos sobre todo en el abdomen, 12 R-Mind, 25 intestino grueso, puntos de bazo y estómago, y vamos a trabajar 4 puntos. Así que quédate que te los enseño. Se denomina diarrea al aumento de la frecuencia de las deposiciones, más de 3 al día o un número mayor de lo normal para la persona, acompañado de una menor consistencia de estas, más sueltas o más líquidas. Se le asocian síntomas como dolor abdominal, necesidad urgente de defecar, y a veces aparecen en las heces elementos como moco, sangre, pus y exceso de grasa. Se trata de uno de los trastornos digestivos más frecuentes y prácticamente cualquier persona ha sufrido a lo largo de su vida algún episodio de diarrea más o menos aguda. Bien, pues aquí tenemos a Víctor, que nos ha ayudado, que está un poquito con diarrea, y vamos a ver si le podemos ayudar. ¿Qué punto vamos a trabajar? Pues el primer punto que vamos a trabajar es el 37 de estómago. Como siempre empezamos a trabajar con el estómago para la diarrea, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues mirad, debajo de la rótula justo, hay, si veis, 2 cositos, ¿vale? Aquí. Pues de aquí vamos a trabajar, ¿vale? Con 6 chun, ¿vale? Pum, pum. Aquí, en la zona tibial, ¿vale? Y aquí vamos a buscar el 37 de estómago, ¿vale? Gran vacío superior se llama. ¿Qué quiere decir? Pues ya lo dice la palabra, ¿verdad? Ya lo sabemos todos lo que significa. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a pulsar un poquito, vamos a encontrar el punto, vamos a encontrar una sensación como que cuesta un poco entrar y vamos a empezar a masajear, ¿vale? Hacia adentro, ¿vale? No hacia afuera, sino hacia adentro, ¿vale? Punto que viene muy bien para, obviamente, diarreas, dolor abdominal también incluso, ¿vale? Pero es que incluso también ayuda a la zona local, como siempre trabajamos, os decimos, en este caso a la zona tibial, ¿vale? Y aquí podemos trabajar 2-3 minutos el punto. Primer punto, trabajo 37 de estómago. Segundo punto que vamos a trabajar para ayudar a Víctor, ¿vale? Entonces,
3 chun, 4 dedos, en este caso, justo desde el ombligo, desde el medio del ombligo hacia arriba, ¿vale? Puede ser que tenga la mano un poquito fría, esperemos que no. Vamos a ver, ponemos aquí justo y trabajamos. No hay que pulsar muy fuerte, ¿vale? Cuidado con el punto y dónde estáis. Vamos a trabajar un poco, incluso vamos a meter 2 dedos y ahí vamos a empezar a masajear un poco, ¿vale? Punto muy bueno para eso, para que no tengas esa sensación de diarrea, de irte fácil, digamos, al baño, pero sobre todo en esa sensación cuando es un tema emocional, cuando es un tema de que, por ejemplo, tienes un examen, tienes algo que te está inquietando, tema emocional, para ayudar este punto muy bueno. Recuerda, hacia adentro puedes meter 2 deditos para ocupar un poquito más de espacio, zona media del cuerpo, 12 de Red Mind o vasoconcepción y 2-3 minutos aproximadamente. Tercer punto que vamos a trabajar con Víctor. Bueno, antes de todo, mirar el pedazo de calcetines que tenemos aquí de esqueletos y de todo, ¿eh? Buenísimos, para que lo veáis. Bien, vamos a trabajar desde aquí, ¿vale? Aquí está el tobillo, justo, ¿vale? Y desde más o menos la punta que sobresale más, trabajamos 3 chun, ¿vale? 3 dedos, giramos un poquito, pegado un poquito al hueso, ¿vale? Bajamos un poquito el calcetín, eso es, perfecto. Y de aquí, ¿vale? 3 de bazo sería el punto. Fijaros que está el hueso aquí, pues pum, después del hueso, ahí, ¿vale? 3 de bazo. Yo recomiendo trabajarlo con el pulgar, ¿por qué? Porque lo vais a notar un poquito más, ¿eh? Va a ser más fuerte, digamos, el trabajo. Este punto trabaja la unión de los yin, que significa que nutre el bazo, el estómago y el hígado, con lo cual es un punto muy importante. Muy importante para diarreas, ¿vale? Muy importante también para dolor abdominal, borgorismos, esta cosa de que se oye el estómago, que te está oyendo todo el rato, que además es incómodo en cualquier sitio donde estés, pues ese también. Para que lo veáis bien, voy a cruzar la pierna un poquito, aquí se ve perfectamente, ¿verdad? 4 dedos, ahí, ¿vale? Pues tenemos el hueso aquí, pum, aquí, ¿vale? También ayuda a la pesadez de las piernas, obviamente, ¿vale? Porque estamos trabajando un punto que también es sanguíneo. Y que va a favorecer también el intestino grueso, va a hacer que el colon también trabaje mejor y no nos vayamos tan rápido, ¿vale? Y por último, la última sección, ayuda también para temas de mujer en el sentido de reglas, dolores de reglas, por ejemplo. O sea que tiene muchísimas acepciones este punto. Aquí lo tenemos, 3 de bazo. Último punto que vamos a trabajar con Víctor, 25 de intestino grueso. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Se puede trabajar bilateral, pero vamos a trabajar en la derecha. ¿Dónde está este punto? Vale, cogemos 2 deditos, o sea, un chun, ¿vale? Y justo en la zona del ombligo, aquí. Lo voy a poner aquí quizá para que lo veáis un poquito mejor, ¿verdad? Ahí sería. Este sería el izquierdo, lo trabajaríamos en la derecha, ¿vale? O sea que sería aquí, ¿vale? Es un punto donde normalmente la presión molesta un poquito, ¿eh? Lo que hace sobre todo es regular, ¿vale? El intestino grueso. Eso es lo más importante que se puede quedar. Regular y nutrir el intestino grueso. ¿Qué va a ayudar al intestino grueso y al bazo? ¿Vale? 25 IG es un punto que ayuda al intestino grueso, al bazo y al estómago. Con lo cual, varias funciones. Hace que se corte la diarrea, pero también hace, por ejemplo, que si no vas al baño nunca, también se empiece a regularizar. Es un punto que hay que trabajar, yo recomiendo trabajarlo diariamente incluso, no solamente en el momento que te pase eso, sino diariamente, para que puedas trabajarlo. Es un punto mu, con lo cual también bajamos un poquito la hinchazón, ¿vale? ¿Cómo se trabaja? Pues lo vamos a trabajar haciendo ejercicios y vueltas suaves, ¿vale? Apretando un poquito, 2-3 minutos. Si estás 3-4 minutos, no pasa nada. Este punto no va a tener ninguna contraindicación si estás más tiempo, sin problema. Por último, en este punto, ¿vale? Activa Qi-Ji. ¿Qué significa eso? Pues activa la libre circulación, es decir, si hay retención o si justamente le sucede lo contrario, con lo cual ayuda. Y por otro lado, por la zona donde está, para las mujeres también ayuda a la menstruación. O sea que fijaros qué cantidad de puntos tenéis para que no suceda lo mismo y no os pase como a Víctor que tenga que ir al baño corriendo, ¿vale? Recomendaciones que te voy a hacer para el tema de la diarrea. Importante, bueno, que te nutras bien, sorbitos pequeños con agua y sal, agua y azúcar, sorbitos pequeñitos. Después, nada de fibra, no vayas a utilizar fibra porque entonces te va a dar más ganas de ir al baño. Y después también una dieta astringente y equilibrada.
Si continúas 2-3 días, acude al médico porque puede ser que no solamente sea una diarrea. O sea que estos son mis consejos para que vaya mucho mejor. Si te ha gustado, pues campanita, like, suscripción y también indicarnos en tus comentarios alguna cosa, alguna referencia, alguna cosa que quieras preguntarnos. Aquí estamos para ti. Hasta la curación y más allá.